Evangelio Eterno presenta Relevancia 7. Las noticias, los hechos, pero sobre todo la reflexión y el análisis de los acontecimientos que día a día conforman la historia y nos ubican en el reloj de Dios conforme a la palabra profética más segura. Esto es Relevancia 7 con el pastor Pedro Remigio Olivares. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Qué alegría saludarles. Estamos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Le damos una cordial y calurosa bienvenida, dando gracias a nuestro buen Dios porque Él siempre es bueno. Y ahora hacemos un recorrido por el mundo a través de estos titulares. Adelante. España e Italia avanzan progresivamente su plan de desescalada para salvar la economía, pero ir demasiado rápido amenaza con una nueva ola de contagios. Cámara. Muy bien, aquí estamos de regreso y queremos en este momento orar, darle gracias a nuestro Dios, porque Él siempre nos acompaña y su palabra santa dice en el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hoy enviamos un saludo muy cordial a todos nuestros amigos y hermanos que amablemente disfrutan de este programa. Les saludamos con mucho cariño, con mucho afecto y queremos de manera muy especial enviar un saludo hasta la Ciudad de México a nuestra hermanita Diana y a su amado esposo Sam. Queremos decirles que realmente hemos pasado unos momentos muy especiales y en nuestras oraciones estarán ustedes, y si Dios es quien programa todas las cosas y en su agenda no hay casualidades, que Él abra los caminos, que Él pueda guiar nuestros pasos momento a momento. A usted, mi querido amigo televidente, si usted está en una encrucijada, si está pasando por momentos difíciles, si tiene que decidir, no lo haga solo. Confíe en el Señor, en nuestro buen Dios Todopoderoso, y levanto su bendita palabra, porque dice, encomienda a Jehová tu camino, versículo 5 del Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Damos gracias a nuestro Dios por todas sus bondades, por todos sus cuidados. Sabemos que Él está a nuestro lado. Oremos, pidamos la dirección de nuestro director y productor general, nuestro amante Jesús y Salvador. Querido Padre, gracias porque tú nos acompañas en esta hora. Llena nuestro corazón de bendición, llena nuestra mente de paz, de tranquilidad, en medio de todas las circunstancias. Abrázanos fuertemente, Señor. Deja que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Enséñanos a confiar en tu amor. Guárdanos, Señor. Abrázanos fuertemente. En estos momentos difíciles, en los momentos de crisis, cuando el pánico ha llenado a nuestra sociedad, cuando el temor es el pan cotidiano, por favor, Señor, permite que hoy podamos estar más que nunca seguros de nuestra redención.
abrázanos con ternura. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Hay un hombre vano y pequeño, jugando a ser Dios, ha engañado a los pueblos, poniendo su boca en el cielo, se ha hecho de fama, poder y dinero. Su mano metió en cada guerra, pero habla a los pueblos de paz y de amor. No teme que le llamen santo y exige que se le arrodillen cual Dios. ¿Quién sino Dios? Hombre vano y pequeño, fija el sol en su curso y cada estrella en el cielo. ¿Quién más puede hacer tan solo un grano perfecto que se abra en flor y follaje y que dé fruto a su tiempo? ¿Quién sino Dios? Hay otro negando al Eterno, diciendo que nunca hubo un creador. Enseña que un mono es su padre, con fechas y pruebas que él nunca vio. Se sienta a inventar teorías, que el mundo fue hecho por una explosión. 1000 flores, capullos perfectos, no hablan de azar, sino de un creador. ¿Quién sino Dios? Hombre vano y pequeño, fija el sol en su curso y cada estrella en el cielo. ¿Quién más puede hacer tan solo un grano perfecto que se abra en flor y follaje y que dé fruto a su tiempo? ¿Quién sino Dios? Los hombres tan vanos y tan necios dan vuelta en rutina y en entretención, fingiendo que son muy felices, ocultan familias destruidas y dolor, mas viven tan lejos del Padre. Comprar y gastar es su satisfacción. Sus almas ocultan vacíos, son gritos de auxilio buscando al Señor. Desde el amanecer hasta el color del ocaso, o en la fresca llovizna que recubren los campos. En la risa del niño
su llanto en la plegaria de un santo. Dios ha dejado su rastro. ¿Quién sino Dios? ¿Quién más que Dios? ¿Quién sino Dios? ¿Quién más que Dios El embajador de China en Israel, Du Wei, fue encontrado sin vida este domingo en la que fue su residencia en la ciudad de Herzliya. Reportes iniciales indican que su fallecimiento se debió a un aparente problema de salud. Un incremento de 4 muertes y 9 casos nuevos de coronavirus se presentó en Israel en las últimas 24 horas. Suman 16.617 casos acumulados y 272 muertes, mientras que 12.942 se han recuperado y 55 están graves. Italia y el Vaticano reabren sus iglesias y el país transalpino vuelve a abrir también comercios, restaurantes y peluquerías, siempre bajo importantes medidas de prevención. El gobierno israelí comenzó con las discusiones para analizar la reapertura de las sinagogas en el país, cerradas desde el pasado mes de marzo debido al COVID-19. Donald Trump carga nuevamente contra el expresidente Obama, tras ofrecer un discurso en donde critica la gestión de la crisis del coronavirus en Estados Unidos. El sistema de educación básica y media superior de Israel reanudó en su totalidad sus actividades este domingo en la mayoría de las localidades del país. Hoy se celebra el Día Internacional de los Museos con casi todos ellos cerrados. En Suiza una exposición de Hopper nos recuerda nuestro propio confinamiento. Una intensa ola de calor comenzó a afectar a Israel este fin de semana, la cual llevó incluso a que las fuerzas de defensa de Israel cancelaran sus entrenamientos terrestres hasta el próximo martes. Brasil, el cuarto país del mundo con más casos de coronavirus, supera las 15.600 muertes en plena crisis política con un vacío en el Ministerio de Sanidad. El gobierno chileno pone en cuarentena a cerca de 8 millones de personas en Santiago de Chile, dado el explosivo avance de la pandemia en los últimos días. El régimen de Irán confirmó que un ligero incendio aparentemente provocado se registró el pasado viernes en la tumba de Esther, sin que afectara los interiores del emblemático sitio judío. Ustedes en medio de toda dificultad, este pensamiento que emana desde el espíritu de profecía en el libro La fe por la cual vivo. La vida natural es conservada momento tras momento por un poder divino. Sin embargo, no es sostenida por un milagro directo, sino por el uso de las bendiciones puestas a nuestro alcance. El Salvador en sus milagros manifestaba el poder que está siempre obrando en provecho del hombre, para sostenerle y sanarle. Por medio de los agentes naturales, Dios trabaja día tras día, hora tras hora y a cada momento para conservarnos vivos, para levantarnos y para restaurarnos. En cuanto alguna parte del cuerpo sufre perjuicio, empieza el proceso de curación. Los agentes naturales son puestos a trabajar para restablecer la salud, pero el poder que obra por medio de esos agentes es el poder de Dios. Todo poder capaz de dar vida procede de Él.
Cuando alguien se repone de su enfermedad, es Dios quien lo sana. Queridos amigos, hoy enviamos un abrazo muy cordial a todos nuestros amigos que por circunstancias, por esta enfermedad o por otras enfermedades, están ahora en cama, están en algún hospital, hasta donde sea posible. Enviamos este abrazo cordial que viene de nuestro Dios. Él te ama, querido amigo. Dios está pendiente de tu vida. Y si estás pasando por un momento difícil, complicado, queremos decirte que Dios es amor. Y precisamente hablando de ese gran amor de Dios, me llama mucho la atención este animalito, Harley, un perrito de raza Pug. Es un perrito que está llevando alegría, que está llevando emoción, que está llevando de alguna manera recuperación al hospital, a los hospitales en México. Es muy interesante. Él se llama Harley, tiene por sobrenombre el tuerto porque no tiene un ojito, pero este animalito, a las personas que padecen especialmente ansiedad, los médicos, las enfermeras, a todos los que tienen que enfrentar muertes cada día, hoy han llevado a este animalito especialmente al hospital 20 de noviembre para darles un poco de tranquilidad, de alegría. Y Harley, a pesar de que perdió un ojo hace 3 años, Harley está sirviendo para llevar un momento de serenidad, de tranquilidad a las personas. Un perrito que ayuda a aliviar el estrés, especialmente a quienes están trabajando en este momento difícil en la República Mexicana, en los diferentes lugares. ¡Qué maravilla! Qué hermoso es el amor de Dios, aún a través de un animalito puede Dios recuperar y traer bendición. Son agentes de bendición y a veces no nos damos cuenta, a veces los maltratamos, a veces hacemos cosas que no se deben hacer contra los animales y qué hermoso es ver a este perrito Harley obrando, haciendo un trabajo excelente. Un día no lejano volveremos a estar en comunión con todos los animalitos, incluyendo a quienes hoy son fieros, a quienes hoy el pecado nos ha distanciado, pero los leones, los tigres, el leopardo, podremos estar y podremos convivir. Qué maravilloso es saber que en medio de toda dificultad, por encima aún de los momentos más oscuros, todavía se contempla el amor de Dios. Amigos míos, bienvenidos, bienvenidos. Y precisamente así están las cosas, especialmente en Europa, en América, en África. Hoy tenemos esta información, la reflexión, el análisis y compartimos con ustedes precisamente un poquito de cómo se encuentra el mundo en estos momentos. Adelante. Europa entra en reapertura desde hoy. Se puede ingresar de nuevo a la Basílica de San Pedro en Roma y los italianos vuelven a circular con normalidad en sus regiones. En España reabren miles de negocios y el tráfico volvió al Reino Unido. La famosa Acrópolis de Atenas abrió sus puertas tras 2 meses de bloqueo. Tenemos reporte. En medio de críticas a su manejo del coronavirus y bajo una amenaza de recortes a su financiamiento, la Organización Mundial de la Salud inicia su primera asamblea virtual. El secretario general de la ONU criticó a los países que no escucharon las recomendaciones de la OMS, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron hizo un llamado a la unidad para superar la pandemia. Y en Brasil sigue creciendo la crisis por el COVID-19. Se reportan más de 16.000 fallecidos y el gobernador de Sao Paulo advirtió que la capacidad hospitalaria de la ciudad más grande del país llegó al 90%. En Brasilia, el presidente Jair Bolsonaro asistió a una manifestación de sus seguidores contra el confinamiento. Hay 4,7 millones de contagiados, 1.700.000 recuperados y más de 315.000 fallecidos. Miles de muertes. Ya estamos hablando de más de 315.000 muertes en el mundo. Almas, muchos de los cuales se han ido sin esperanza. Qué responsabilidad tan grande como
como hijos de Dios, con un mensaje, con un tesoro que Dios nos da. Una sola vida que se pierda ya es lamentable. 315,000 muertes son demasiadas. Y en medio de todo esto surge siempre esa debilidad del ser humano, de culparse los unos a los otros. El presidente de los Estados Unidos culpa a la OMS culpa a los gobiernos, y es una cadena. Me hace recordar el pasaje de Génesis capítulo 3, cuando el Señor busca a Adán y a Eva. Él sabía que habían pecado, habían cometido un error, y cuando los encuentra, de pronto Adán echa la culpa a su esposa, la esposa a la serpiente. Siempre el ser humano tiene esa característica, esconderse, quitarse y poner la culpa en otras personas. ¿No les parece que sería bueno que nuestros líderes de salud, los líderes de nuestros gobiernos, cada uno de nosotros, nos hagamos responsables por nuestros actos? Eso es lo que dice la palabra de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, esto también segará. Así lo dice Guterres, que el mundo está pagando un alto precio por las divisiones ante la pandemia. Vamos a la nota. Hemos visto expresiones de solidaridad, pero muy poca unidad en nuestra respuesta a la COVID-19. Los países siguieron estrategias diferentes, a veces contradictorias, y todos pagamos un alto precio por ello. Muchos países ignoraron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En consecuencia, el virus se expandió por todo el mundo y se dirige ahora hacia los países del sur, donde podría tener efectos aún más devastadores y corremos el riesgo de que haya nuevos picos y nuevas olas. Pues esta es la realidad, 315,000 muertes. ¿Cuántos más morirán? No lo sabemos, pero lo cierto es que Dios sí conoce la verdad. Y Dios sí sabe dónde surgió, cómo surgió, si alguien si manos humanas trabajaron en esto con un propósito diabólico, Dios lo sabe. Y un día todo saldrá a la luz. Nada, absolutamente nada quedará encubierto. Dice la palabra de Dios que Dios traerá a juicio toda obra. Por eso nosotros no hacemos responsable directamente a una persona. Creemos que esto es una consecuencia de todo. Finalmente es la suma de las acciones de todos nosotros. Llámese si esto es de manera natural, es natural por supuesto, nada de muerte es natural, pero si esto tiene un origen en la alteración de nuestro ecosistema, si debido a esta situación aún los virus están mutando y traspasándose de animales a seres humanos, Dios lo sabe. Ahora, si esto fue manipulado, como hay acusaciones serias, algunas todavía sin pruebas, pero si todo esto tiene un origen fabricado, intencional, queridos amigos, fuerte es el juicio que caerá por la sangre de todos estos miles y miles de personas que han muerto. Muchos de ellos con familia, con hijos. Queridos amigos, es tiempo, seres humanos, amigos televidentes, es tiempo de que nos demos cuenta hasta dónde está llegando la maldad. Y la República Mexicana no es la excepción. Está viviendo una circunstancia muy difícil. Ya suman más de 5,000 los muertos que reportan, de acuerdo a los datos que se tienen, la situación, lo que está en este momento viviéndose en la República Mexicana, es el pico de esta pandemia COVID-19. La información del gobierno, la información oficial, la presentamos en este momento. México superó el viernes el número de fallecidos por COVID-19 en China, país donde surgió la pandemia a finales de diciembre. Y también de este grupo de 45,032 personas que durante todo este tiempo fueron confirmadas,
4.767 lamentablemente perdieron la vida a causa de COVID-19. En las últimas 24 horas se registraron 290 defunciones por la enfermedad, con lo que el total acumulado superó 4.633 muertes que registra hasta el momento China continental. Sin embargo, la cifra de muertos en México aún dista de los decesos que registran los países más afectados como Estados Unidos, en donde han fallecido casi 87,000 personas y se han registrado 1,5 millones de contagios. Los números de fallecidos en México han subido diariamente a medida que el gobierno se prepara para la llamada nueva normalidad tras el confinamiento por la pandemia. El plan contempla reactivar actividades económicas, sociales y educativas por zonas desde el próximo lunes. En una primera fase, 269 municipios en 15 de los 32 estados mexicanos que presentan muy pocos casos positivos retomarán actividades y reiniciarán clases desde el 18 de mayo. El siguiente paso de preparación para la reapertura irá del 18 al 31 de mayo, en el que deberán implementarse protocolos para garantizar un regreso seguro a las actividades. Finalmente, el 1 de junio se activará un semáforo por regiones que indicará el tipo de actividades y sectores económicos que pueden reactivarse por región. Las clases escolares serán la última etapa. Luego de que los primeros 15 días de mayo se reportara el deceso de 13 personas en situación de calle en la Ciudad de México, de acuerdo con el recuento de las carpetas de investigación que se han abierto en la Fiscalía General de Justicia Local, el gobierno capitalino anunció una vigilancia especial para esta comunidad. Juan Manuel García Ortegón, coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, informó que reforzaron el monitoreo a través de las videocámaras para verificar su situación y los momentos críticos que se presenten en este sector vulnerable. También obviamente nos apoyan mucho en la identificación de personas en situación vulnerable, en situación de calle, que pudieran estar contagiadas. Son efectivamente una población vulnerable. En este caso entonces tenemos que tenerlas identificadas y para eso nos ayudan también mucho las cámaras. Se estima que en la capital del país existen alrededor de 6,000 personas en situación de calle y lo que llama la atención son los decesos que se han contabilizado, pues de acuerdo con datos de los grupos de rescate que acuden en primera instancia, el reporte es por coronavirus. Sin embargo, los expedientes se abrieron por muerte por otras causas, en las que se detallan que las víctimas son personas entre 45 y 50 años. Lo primero es se identifica a través de botón de auxilio. Entonces se genera el incidente, el C2 Centro, que fue el que lo reportó, tiene que avisar a Secretaría de Seguridad Ciudadana, llegan los policías, verifican que efectivamente está fallecido, tiene que haber un médico que lo certifica, entonces se acerca una ambulancia, la ambulancia certifica que está muerto y entonces entra servicios periciales para hacer el levantamiento del cuerpo. Todo ese proceso, para poder abreviarlo, necesitamos tener contacto con todas las áreas involucradas, ¿no? Las organizaciones que por años han trabajado con estas personas, como la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, dicen que no tienen conocimiento de muerte alguna, y menos por causa de coronavirus, pues aseguran que hay que tomar en cuenta que esta población vive segregada, aislados entre ellos y no conviven con nadie más, pero lo que sí tienen documentadas son las agresiones a integrantes de esta población, pues en algunas alcaldías les han arrojado cloro desde los vehículos. Las muertes de personas en situación de calle se concentran en Iztapalapa, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Coyoacán, Xochimilco, Tláhuac y Benito Juárez, lugares donde las autoridades y organizaciones sociales han realizado labores de prevención y sanitización, por lo que descartan que en estos territorios existan focos de infección o que se tenga a integrantes de ese sector como activos o asintomáticos de COVID-19. Es una realidad, una terrible realidad. Hay una población sumamente vulnerable y hay una responsabilidad en nuestra vida. Me parece que muy cerca de nosotros siempre va a haber alguien que necesita no solamente un bocado de pan, una palabra de ánimo, una palabra de aceptación. Algún día Jesús volverá y entonces sus palabras, tanto para aquellos que obraron con bien, como para aquellos que nunca compartieron ni el amor ni los bienes con su prójimo, se escucharán estas palabras. San Mateo capítulo 25, versículo 41, dice así, especialmente el versículo 42, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis.
Estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, también a mí lo hicisteis. Queridos amigos, sin lugar a duda, todo se registra en el libro de las memorias. Es menester que nuestros actos, nuestras palabras, y especialmente en estos momentos difíciles, pensemos quién a nuestro alrededor podemos compartir. Tal vez no tenemos demasiado. Dios nunca te pedirá cuentas de lo que no tienes, pero de lo que Él te da, ¿hay algo que puedas compartir? Compártelo. Arranca una sonrisa a una persona. Haz feliz a alguien. Vale la pena que lo hagas. Sin lugar a duda, en estos tiempos no hay cosa más linda que compartir. Más bienaventurado es dar que recibir. Y bueno, tengo una pregunta en otro orden de ideas, en otro país, allá en Sudamérica. Me refiero a Brasil. ¿Qué hay en la mente de un presidente que desafía, solo en este mes, ha destituido a 2 de sus secretarios de salud por no compartir sus ideas? Me parece que hay 2 extremos. Uno es colocarse en una situación de pánico, aterrorizándose y magnificando el virus aún sobre el poder de Dios. Creo que eso no debe suceder, especialmente en aquellos que tenemos la oportunidad de conocer la palabra de Dios. No debiéramos estar en pánico. Por otro lado, hay quienes de una manera presunciosa, de una manera no entiendo cuál es la base, cuál es la razón, pero desafiando todas las normas, todas las indicaciones, simplemente no les preocupa aglutinamientos de las personas, el aglomerarse de las personas, pareciera ser que no les preocupa. Miren ustedes la situación de Brasil y vean la actitud del presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Vamos a ver cómo se contrasta esta situación. ¿Y usted qué opina? ¿Considera que el presidente, la actitud que está teniendo, esta actitud, ¿verdad?, un tanto desafiante hacia la comunidad internacional, hacia su pueblo, consideran ustedes que debiera seguir con esta actitud Jair Bolsonaro? ¿Qué piensan ustedes? Es para reflexionar, ¿no les parece? Vamos a la nota. Un último adiós a distancia. Funerales como aquí en la ciudad de Sao Paulo van en aumento en Brasil. La Organización Panamericana de la Salud ve con preocupación la propagación del coronavirus en el país latinoamericano más golpeado por la pandemia. El aumento del caos en Brasil en los últimos días es preocupante. El llamado es a continuar fortaleciendo las medidas y acciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Medidas como el confinamiento, que Bolsonaro rechaza por considerarlas ruinosas para la economía. A comienzos de semana, el mandatario firmó un decreto que clasifica a gimnasios, peluquerías y salones de belleza como servicios esenciales. Así podrán reabrir en estados y municipios donde se practica el confinamiento. Salud es vida. Gimnasios, peluquerías y también barberías. Eso es higiene, eso es vida. Estas 3 categorías suman más de 1 millón de empleos. Hace semanas, Bolsonaro llama a retornar al trabajo presencial y que el país vuelva a la normalidad. Esta nueva medida de reapertura tensa más aún la frágil relación entre el presidente y los gobernadores. Por lo menos 10 de ellos anunciaron que ignorarán el dictamen. La respuesta de Bolsonaro: los gobernadores que no estén de acuerdo con el decreto pueden presentar una demanda en tribunales.
Tensiones políticas en tiempos en los que los casos confirmados y defunciones a causa de la COVID-19 se disparan en el país. Con más de 13.000 fallecimientos, el gigante sudamericano ocupa ya el 6º lugar en número de muertos a nivel mundial. Jair Bolsonaro vuelve a desafiar las medidas de distanciamiento social por el nuevo coronavirus. El presidente brasileño asistió el domingo a una manifestación de sus simpatizantes en Brasilia, ignorando las recomendaciones de las autoridades de salud de todo el mundo contra las aglomeraciones para evitar contagios de COVID-19. No tiene precio para los políticos tener una manifestación espontánea de esta manera, viniendo del corazón, del alma del pueblo brasileño, que, repito, por encima de todo, quiere libertad, democracia, quiere respeto. Bolsonaro no se refirió a la renuncia esta semana de su ministro de Salud, Nelson Teich, quien sin cumplir un mes en el cargo presentó su dimisión debido a incompatibilidades con el presidente, según una fuente del despacho. El presidente siempre ha minimizado la enfermedad, que ya ha dejado 15.000 muertos en Brasil y más de 300.000 en todo el mundo. Bolsonaro rechaza las medidas de confinamiento por su afectación a la economía, y sus seguidores han protagonizado manifestaciones atacando al Congreso y al Supremo Tribunal Federal o pidiendo una intervención militar. Esta es una manifestación legítima en defensa de un presidente electo constitucionalmente. Creo que de esta forma se hace democracia. Con unos 233.000 casos de coronavirus, Brasil es el país latinoamericano más afectado por la pandemia. Varios gobernadores y alcaldes reportan altos índices de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, que amenazan el colapso del sistema de salud pública. Quizás sería bueno recordarle a la esposa de Jair Bolsonaro, que por cierto es cristiana, que le lea a su amado esposo las palabras de Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Es decir, tenemos que ser precavidos, no miedosos, no cobardes. Quiero que vayamos a ese equilibrio. Quiero invitarte, querido amigo, para tener ese punto de equilibrio. No habremos de alejarnos de una manera temerosa y estar viviendo en ansiedad, constantemente angustiados, pero tampoco podemos realizar este tipo de acciones, sobre todo cuando se está en una posición de liderazgo. Es necesario ser sumamente responsable. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. En otro orden de ideas, quiero expresarles que hay preocupación en la comunidad internacional por los hechos que se pudieran suscitar. El informe oficial hasta este momento nos presenta que este embajador de China en Israel ha sido hallado muerto por razones naturales, no se sabe más. Sin embargo, quienes especulan también relacionan algún otro tipo de causas de la muerte del embajador de China en Israel. Esta es la noticia que aparece en los grandes titulares de la mayor parte del mundo. Este embajador de China que muere en Israel. Vamos a la noticia. El endurecimiento del toque de queda en Guatemala generó largas filas el viernes para abastecerse de alimentos y otros artículos básicos. El gobierno anunció el jueves una restricción de movilización total de 4 días para la próxima semana para frenar el avance del nuevo coronavirus. Bajo las nuevas reglas, únicamente los comercios locales tienen permiso de abrir durante 3 horas el viernes, sábado y domingo. Pues la verdad es de que nos agarró de sorpresa, ¿verdad? Yo pienso que la mayoría pues no estábamos preparados, ¿verdad?, para abastecernos esos 3 días de nuestros alimentos. Entre el lunes y jueves.
El embajador de China en Israel, Du Wei, fue hallado muerto el domingo en su residencia en el barrio de Herzliya, a las afueras de Tel Aviv. La policía abrió una investigación para determinar las causas del fallecimiento. La esposa e hijo del diplomático no estaban con él en Israel. Du Wei, de 57 años, había sido embajador en Ucrania antes de asumir su cargo como máximo representante diplomático de China en Israel en febrero. Su muerte se produce días después de la visita a Jerusalén del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien exhortó a Israel a limitar las inversiones chinas en sectores estratégicos, según informaciones de la prensa. Washington acusó implícitamente a Pekín de esconder información sobre la pandemia de COVID-19 e incluso de tratar de piratear sus investigaciones de una vacuna. La embajada china en Israel respondió señalando que Pompeo no había mostrado ninguna prueba sobre los presuntos riesgos de seguridad que suponían las inversiones del gigante asiático. Por todo el mundo, las grandes afectaciones, especialmente en el área económica, ya son devastadoras, incluyendo lugares y continentes tan lejanos como África. Precisamente tenemos la información de algo de lo que sucede en Mozambique y en otros lugares del continente africano. Vamos a ver esta noticia. Afortunadamente, África hasta ahora se ha librado en gran medida del desastre de la pandemia, aunque algunos pronósticos son alarmantes. Las cifras de infecciones y muertes se mantienen bajas, la mayoría se han reportado en Sudáfrica y Egipto. Pero las consecuencias indirectas de la crisis afectan especialmente a los países más pobres. Hace un año que un ciclón arrasó el vivero de Alan y Claire Bailey. Los daños fueron muy graves y justo en medio de la recuperación llegó la pandemia de COVID-19. Hubo al menos 2 semanas en las que no pudimos vender absolutamente nada. Después se hundieron los precios porque la demanda era muy escasa. Luego hemos tenido problemas con los envíos. Muchos de los vuelos hacia y desde Zimbabue han sido cancelados. Su producto estrella es la flor del cardo para el mercado europeo. Normalmente facturan hasta 2 millones de tallos por temporada, pero este año el volumen no llegará ni a la mitad. Aunque el número de infectados por COVID-19 en Zimbabue sigue siendo bajo, aquí la gente lidia sobre todo con las consecuencias económicas. El país está confinado desde hace 5 semanas. La economía se ha derrumbado y no habrá paquetes de ayuda, ya que el gobierno no tiene fondos. Para muchos el golpe es muy duro, como para esta productora de banano. Acababan de superar las consecuencias del ciclón, pero ahora su situación empeoró. No pueden vender sus bananos ni siquiera en los mercados locales. Vivimos del banano. Toda la familia depende del dinero que conseguimos con su venta. Con eso pagamos colegios, sal, azúcar. Todo el dinero viene de los bananos. Si el mercado se derrumba, todos pasaremos hambre. Zimbabue se enfrenta a su peor crisis económica. Los inversores internacionales evitan el país y no parece probable que vaya a llegar ayuda internacional por el coronavirus. Los agricultores como Alan Bailey esperan que la pandemia acabe pronto. Aumenta de manera muy especial la situación difícil, la violencia, la polémica. Afortunadamente, en diferentes lugares del mundo. Parece ser que esta situación, esta pandemia obviamente ha estresado. En muchos casos está sacando esa parte violenta que en el ser humano está. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis que la sociedad antediluviana era sumamente violenta. Ya existía el problema en Hong Kong. Autoridades, manifestantes, vimos
muchas veces las represiones, también por otro lado la violencia ejercida por los manifestantes. Y ahora esto se ha trasladado directamente entre los líderes en el Parlamento. Las escenas que uno observa, esta violencia, esta manera de actuar y de responder en un momento tan difícil, nos hace pensar que hay otro virus, un virus más profundo, arraigado en el corazón del ser humano, que en los momentos cuando debiera haber quizá una mayor armonía, búsqueda de Dios, una paz en el corazón, buscando la paz de Dios, parece ser que en muchos casos es cuando más manifestamos esos ataques de ira. La situación es difícil en Hong Kong, no solamente en México, no solamente en ese lugar, no solamente en otros países donde se multiplican estas protestas ya contra el confinamiento allá en Europa. Tenemos estas notas que nos muestran cuál es la situación, el estado emocional y las situaciones complicadas que se viven en el mundo. Adelante, compañeros. La crisis política de Hong Kong de nuevo en el primer plano. En el recinto del Parlamento hubo enfrentamientos por segunda vez en 15 días, debido al intento de la oposición de que no se vote un proyecto de ley que penaliza cualquier insulto al himno nacional de China. Varios diputados del Movimiento Pro Democracia fueron expulsados por la fuerza de la Comisión del Parlamento encargada de examinar los textos antes de que sean debatidos en una sesión plenaria. Esa comisión estaba acéfalo y los diputados favorables a Pekín impusieron el lunes a su presidente, respaldándose en una opinión legal externa según la cual tienen el poder de poner fin al estancamiento. Pero los opositores calificaron la medida de golpe de Estado. Mientras tanto, un grupo de destacados activistas prodemocráticos estuvieron en la corte el lunes para escuchar los cargos formales por su participación en las enormes protestas del año pasado. What happened here is persecution. Indeed. Lo que sucedió aquí es en realidad una persecución. Todos estamos en juicio, todo el pueblo de Hong Kong está en juicio, ya que los derechos humanos de Hong Kong han estado en juicio y han sido devastados por casi un año. And devastating for almost 1 year. 15 personas fueron acusadas de organizar y participar en reuniones ilegales, y 5 enfrentan un cargo de incitación castigado con hasta 5 años de cárcel. Crece el descontento por las medidas de confinamiento en Europa. Miles de personas se manifestaron el sábado en países como Alemania y Reino Unido en contra de las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia del nuevo coronavirus. En Múnich, así como en otras ciudades alemanas, las autoridades permitieron la concentración, pero con un número máximo de 1,000 personas. Sin embargo, los manifestantes superaron esa cifra, sin respetar las medidas de distanciamiento social. La policía señaló haber intervenido en contra de quienes se negaban a irse. Alemania contabiliza unas 8,000 muertes y más de 175,000 casos de coronavirus. Creo que las medidas de uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento social ya no son necesarias. La COVID-19 es una enfermedad seria que debe ser tomada seriamente, pero las consecuencias de la enfermedad deben ser comparadas con las consecuencias negativas que estas medidas tienen. En cuanto a la mascarilla, no existe evidencia médica de que funcione. En Edimburgo, los inconformes también se manifestaron para denunciar las medidas de confinamiento, que consideran una amenaza a los derechos civiles. Creo que el modelo usado fue preparado para permitir robar nuestra libertad. En Londres, unas 200 personas también se concentraron desafiando las medidas de distanciamiento social. Reino Unido es el segundo país más afectado del mundo por la pandemia de COVID-19, con más de 34,000 muertos y 240,000 casos. Comparto con ustedes esta cita directamente desde
el espíritu de profecía. En Testimonios Selectos dice la sierva de Dios de la siguiente manera: las naciones están en desasosiego, nos aguardan tiempos de perplejidad. Los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Pero aquellos que creen en Dios oirán su voz mediante y en medio de la tormenta que dice: yo soy, no temáis. Y creo que nunca más acertadas las palabras con las cuales cierra este pensamiento el libro Eventos de los Últimos Días. En los libros del cielo se está registrando una historia extraña y memorable. Eventos que, según fue declarado, debieran ocurrir poco antes del gran día de Dios. Todo en el mundo se encuentra en una situación inestable. ¿Qué opinas? ¿Será que Dios tiene razón? Me parece que nunca antes habíamos visto de una manera tan generalizada, en tan pocas semanas, porque realmente son 2 meses, una inestabilidad en todos los sentidos. Esto, sin lugar a duda, ha venido a cambiar la vida. Los hombres se preparan para el nuevo orden mundial, pero nosotros nos preparamos para algo más extraordinario y más hermoso, el verdadero, el único gobierno legítimo, ese gobierno que le fue arrebatado a Adán y a Eva, ese gobierno y ese principado que nunca debieron haber perdido, pero que pronto, por la gracia de Dios, pronto volveremos a tenerlo. Hoy, queridos amigos, quiero decirles que lamentablemente esta inestabilidad, ni siquiera en este país, en los Estados Unidos, aún dentro de las altas autoridades, me refiero al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en este caso su director de salud, la persona que se entiende sabe salud, hay desacuerdos, hay muchas incongruencias, las hemos comentado ya aquí, hay muchas cosas que alguien podría decir, bueno, es que nos tomó por sorpresa, es una emergencia mundial, probablemente. Algunos otros se preguntan, observan, analizan, reflexionan y bueno, nosotros queremos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría a cada momento para actuar prudentemente. Si en algún momento se requirió de la dirección de Dios, es precisamente ahora. Aunque los gobernantes de este mundo digan no necesitamos de Dios, nosotros creemos que hoy más que nunca necesitamos encomendar a nuestro Padre Celestial cada uno de nuestros actos, cada una de nuestras decisiones. Y bueno, de verdad, hoy me siento tan feliz, tan contento y quiero pedirles, amigos televidentes, porque yo sé que ustedes siempre oran por nosotros. Y de manera especial quiero poner en las manos de nuestro Dios a nuestros hermanos Sam y a nuestra hermana Dianita, que como familia, con sus hijos, esta decisión tan importante que ellos están tomando, y si ha de ser de bendición para este ministerio, para donde ellos vayan, para donde Dios les muestre el camino, deseo de todo corazón que ellos puedan unirse a ese pueblo extraordinario que ha de proclamar las buenas nuevas, el mensaje de los 3 ángeles en este tiempo, la verdad presente. Y ojalá sería para mí una alegría que con todas esas bendiciones que Dios les ha dado, que con todo ese caudal de conocimientos puedan enriquecer la vida de este ministerio del Evangelio Eterno. Y estaremos orando, igual queridos amigos, que por usted que está pasando situaciones complicadas, por cada petición que nos ha sido enviada, por cada necesidad, por cada preocupación, queremos decirles: volvamos, vayamos en el nombre de nuestro Dios hacia adelante. El tiempo es corto, el tiempo se acaba. Hoy más que nunca hemos de actuar bajo la dirección de la mano poderosa de nuestro Dios. Quiero invitarles cordialmente a nuestros hermanos y amigos que desean. Estamos siguiendo las indicaciones paso a paso. Y en este momento agradecemos mucho a nuestros hermanos de la iglesia en Panorama,
los dueños de la iglesia que nos facilitan cada sábado donde nosotros celebramos los cultos, nos han dado la oportunidad de reunirnos en pequeños grupos. Si usted vive en el área de Panorama City, en el área del Valle de San Fernando, quiero invitarle cordialmente para que venga y en pequeños grupos, si usted lo desea, por supuesto, traiga su mascarilla, guardamos las distancias, ¿verdad? De tal manera que sea todo prudente, que sea adecuado, pero ya no podemos quedarnos sin adorar a nuestro buen Dios. Yo quiero hacerles esa cordial invitación. Tenemos varias áreas, estamos disfrutando realmente esta noticia. Es una noticia que nos ha alegrado el corazón y que esperamos, ¿verdad?, con mucho cariño. Saludamos a Paulita Marín, un abrazo cordial hasta Texas, también a Ale Castro, quien nos saluda desde Chino, California, y a nuestra hermanita Abelarda González también. Vaya un abrazo, queridos amigos, queridos televidentes, a todos ustedes que amablemente siguen toda la programación del Evangelio Eterno. El Todopoderoso les acompañe, les bendiga momento a momento. Permítanme hacer una oración pidiendo a nuestro Dios sabiduría para que cada decisión pueda ser con nosotros. Agradecemos mucho a nuestra hermana Leti Tapia. Bendiciones, pastor, y para el mundo entero, mantengámonos en mucha oración. Amén. Claro que sí. Así que bueno, vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que Él nos bendiga. Querido Padre, en este momento te damos las gracias por todo lo que tú nos has dado. Padre eterno, dirige nuestras vidas. Ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a ser sabios en cada decisión. De manera muy especial, pongo en tus brazos de amor la conversación que hemos tenido con tus hijos, Sam y con tu hija Dianita. Señor, bendíceles como familia, y si ellos pueden llegar a ser parte, Señor, de esta bendición, de este ministerio, abre las puertas en los canales correctos para que todo se haga conforme a tu voluntad. Bendice a nuestros hermanos y amigos que están bajo alguna enfermedad, bajo alguna circunstancia complicada, que están viviendo una situación triste, algunos que tal vez no tienen trabajo. Cuando vemos la situación en el mundo, Señor, levantamos nuestra cabeza y decimos, ciertamente nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Tú eres nuestra esperanza. Tú abrirás, Señor, los caminos y nos enseñarás cómo haremos la obra en el tiempo del fin. Gracias, Señor, por todo. Alabado y glorificado sea tu bendito nombre. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Queridos amigos, solo les decimos la mejor noticia. Cristo viene pronto. Y no lo olviden, conserven una sonrisa en sus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. Erizos de mar para combatir la COVID-19. Un grupo de científicos argentinos en Chubut han detectado que las moléculas en los pigmentos de sus huevos podrían servir como antiviral para dar tratamiento a la enfermedad. La bióloga Tamara Rubilar encabeza la iniciativa. Desde su casa nos cuenta los avances. En este momento nos encontramos terminando de aislar los pigmentos para poder pasar a la siguiente etapa, que es realizar los estudios in vitro. Comenzaremos con coronavirus bovinos y después avanzaremos sobre el COVID-19. Unos experimentos que coordinan con laboratorios de Ecuador y España que de momento realizan sin ningún apoyo, ya que el gobierno argentino denegó una propuesta de financiación. Tamara lleva años trabajando con erizos de mar desde que se puso a buscar alternativas alimenticias para su hijo.